Y así es en realidad de verdad. Ustedes lo saben bien. Sin embargo, de vez en cuando aparece otro panorama que la verdad no nos gusta. Y entonces todos recurrimos al viejo truco, claro, al que todos suponemos que es el que funciona. Y ustedes ya lo hicieron y ya saben que en general no funciona. ¿Sí? Y entonces hay que llamar al Chapulín Colorado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién podrá defendernos? Y de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Qué hacemos frente a esta situación? De paso, que quede claro para todos, el que esté libre tire la primera piedra. Esto ha pasado en todas las casas, pasa en todas las casas. Esto no es que si a usted le pasa algo raro pasa con sus hijos, no. Eso es lo que ocurre en todos los contextos. Y lo que se trata es de ver cómo lo tramitamos de la mejor manera en beneficio de ese niño. Eso debe ser claro. Él es el depositario de esas cosas. Y si algo faltaba, por supuesto, llegó el COVID. Y eso introdujo un factor de complejidad adicional que vamos a mirar con calma. ¿Eso a dónde nos lleva? A la necesidad y la dificultad. La dificultad, creen los padres, no es tan difícil. Espero que después de este rato coincidan conmigo en que no es tan difícil. La necesidad de aprender a transitar el camino entre el amor y los límites. ¿Cómo desde el amor podemos ayudarle a nuestros niños a construir límites? Y eso lo vamos a partir en algunos capítulos y entonces empecemos con el primero. Y el primer capítulo es precisamente ese mismo. Hacer explícito que no vamos a estar manejando un tratado de disciplina. Eso no es de lo que se trata. Por supuesto que no. De lo que se trata es del amor por los hijos. Pero porque yo a ti te quiero, porque tú a mí me importas, porque yo sé las herramientas que necesitas para la vida y una de ellas son los límites, yo te las voy a ayudar a construir. Que de vez en cuando no te va a gustar, sí, eso es cierto, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es que esto, repito, no es un tratado de disciplina, esto nace desde el amor por los hijos, desde ese vínculo entre padres e hijos y desde ese punto es desde donde vamos a estar hablando. El capítulo número 2 es consecuencia del anterior y es hacer explícito que como vamos a estar hablando de límites, de pronto alguno de ustedes se lleva la idea de que lo que yo estoy haciendo es la apología del maltrato infantil, de los golpes, de la violencia y de etcétera, etcétera. No, radicalmente no, punto final, no, no necesitamos mayores explicaciones. Maltrato infantil, no, de eso no es de lo que se trata. Ya está. Sin embargo, por favor, no se les olvide que uno de los capítulos del maltrato infantil es el maltrato por negligencia. Cuando yo como padre, cuando yo como abuelo, soy negligente en ayudarle a mi hijo a construir pautas adecuadas de conducta que lo hagan armónico en la vida con respecto a los demás, esa negligencia es una forma de maltrato. Y como creo que se los puedo mostrar más adelante, es una forma de maltrato infinitamente más dolorosa que si ustedes lo agarraran a golpes. Créanmelo. Más adelante les voy a mostrar por qué. Entonces, maltrato infantil, no, que quede claro, pero negligencia infantil, negligencia como padres para ayudarle a nuestros hijos a construir pautas apropiadas de conducta, tampoco. Que eso también quede igualmente claro. Dicho eso, entonces, ¿cuál es la primera trinchera para ayudarle a nuestros niños a construir autorregulación de la conducta? No es la cara del sargento, no. La primera trinchera es la dulzura, es la ternura. ¿Cómo se levanta un niño por la mañana? Pues como lo hacemos siempre. Arriba Juan, ya cantó el gallito. Ay, no, mamá. Ay, no, mamá, es muy sí, claro, así, y unas cosquillas. Sí, esa es la primera trinchera. Que quede claro que esa es y que quede claro que yo lo dije. Porque como de aquí en adelante sí vamos a tener que recurrir a la cara del sargento de vez en cuando, alguno de ustedes se va a llevar la idea de que la fórmula es empezar con la cara del sargento. No, la fórmula es empezar
por el derecho que es la ternura, la dulzura y todo lo demás. La pregunta, por supuesto, es ¿qué hacemos cuando esa primera trinchera se la salta el enemigo? Y eso vale igual para niños pequeños o también cuando van creciendo esa manera de levantarlos por la mañana, ellos agradecen que también lo hagan de la misma manera. Dicho eso entonces, ahora sí, preguntémosle, como vamos a estar hablando de autorregulación de la conducta, preguntémosle a aquel de donde sale la regulación de la conducta qué es lo que hay que hacer. ¿Y de dónde sale la autorregulación de la conducta? ¿De las rodillas? ¿De los pulmones? No, por supuesto, sale del cerebro. Entonces preguntémosle al cerebro, ¿cómo se hace eso? ¿Y qué nos contesta el cerebro? El cerebro nos contesta que el cerebro, solamente sabe hacer una cosa y nada más que esa cosa. El cerebro lo único que sabe hacer es construir huellas, nada más que eso. Cuando yo escribo, lo que pasa es que alguna vez mi cerebro construyó la huella con la que se escribe. Y cuando actualizo esa huella, pues yo escribo. Piensen en mí cuando yo tenía 8 meses de edad. ¿Escribía? No. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que alguna vez mi cerebro construyó la huella con la que se escribe y cuando actualizo esa huella, pues yo escribo. Cuando prendo el computador, cuando prendo el carro, cuando hago cualquier cosa, cuando me visto, lo que sea, alguna vez mi cerebro, etcétera, etcétera. Cuando hablo, igual. Pero ojo, hablo en español, no hablo en polaco. ¿Y por qué no hablo en polaco? Pues no hablo en polaco porque cuando mi cerebro estaba haciendo esa construcción, los insumos que el entorno le entregó a mi cerebro para esa construcción fueron insumos en español, no en polaco. Como consecuencia, lo que se construyó aquí fue un cerebro hispano parlante, no un cerebro polaco parlante. Eso lo entiende cualquiera, no necesita explicación. Pero lo que sí necesita ser visibilizado son las consecuencias de esa afirmación. Porque es que eso lo que implica es que el cerebro no está construido al nacimiento. El cerebro se construye día con día y se construye a merced de esas influencias medioambientales. De tal manera que si fueron en español, se construye un cerebro hispanoparlante. Si fueron en polaco, se construye un cerebro polaco parlante. Entonces, tengamos claro que cuando terminamos con un niño de 8 años, de 10 años, de 15, de 18 o un adulto que tiene buenas pautas de autorregulación, es porque ustedes construyeron ese niño así. Y a la inversa, cuando terminamos con una situación, problema bien complicada, tengamos claro que es porque ustedes lo construyeron así. Y esa construcción de huellas en neuropsicología se llama engrama. Y la palabra engrama, la definición empieza con la frase adquirido, no viene de fábrica. ¿Y cómo se adquirió? ¿Cayó un día del cielo como mi bigote? No. Adquirido en el curso de experiencias sucesivas. Y ahí es donde empezamos a tener grandes dificultades con ustedes, los padres contemporáneos. Voy a hablar en genérico y por supuesto hay de todo. Habrá algunas personas a quienes esto se aplica así, otras menos, otros que se escapan del lote, hay de todo. Pero pretendo explicar por qué a partir de ahí es donde tenemos algunas dificultades en el mundo contemporáneo que anteriormente o no existían o eran menores de estas dificultades. Si ustedes revisan la historia, caen en cuenta que hoy hace 100 años los niños eran convidados de piedra en las sociedades humanas. Su opinión no contaba para nada, su voz no se registraba y los tratábamos a las patadas. Así era el trato a la infancia. Así era el panorama hace 100 años. Esto empieza a cambiar, por fortuna, y ese cambio fue gatillado de una manera monumental, entre otras cosas, por este libro, que se tradujo al español como Tu hijo, un pediatra norteamericano, Benjamin Spock, por allá en el año 40 y pico, que tuvo tanto impacto, que fue el libro más vendido en el planeta Tierra en el siglo XX después de la Biblia, traducido a cualquier cantidad de idiomas. Y la magia de este libro y de ese movimiento es que nos enseñó que no, que a los niños no se les trata así. Los niños merecen respeto. La voz de los niños merece ser registrada.
y cuando tienen razón merecen que les demos la razón y obremos en consecuencia. Que eso debe ser perfectamente claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como suele pasar con los movimientos pendulares, arrancamos aquí, nos devolvimos para acá y ahora nos fuimos para el otro lado. Y en este momento de la situación de hace 100 años, en donde teníamos un tirano en casa, ¿quién? El papá. Ahora tenemos otro tirano en casa, ¿quién? El bebé. ¿Sí? Y entonces es él el que decide absolutamente todo. Y los padres asumen que todo tienen que dialogarlo con él, todo tienen que concertarlo con él, todo tienen que negociarlo con él, porque todo es a punta de palabras con él. Pues quiero repetirles una vez más la definición adquirido en el curso de experiencias sucesivas. Aquí no dice adquirido en el curso de palabras sucesivas. Y ahí es donde patinamos. Porque todos los días en consulta me preguntan los padres y las madres sobre todo, doctor, ¿pero qué le digo? No, no le diga nada. El cuento no es lo que usted le diga. El cuento son las experiencias que usted le brinde, que le ayuden a interiorizar autorregulación de la conducta. Y utilicen el sinónimo que ustedes quieran para reemplazar a esta palabra. ¿Quieren cambiarlo por cantaleta? No, no sirve. ¿Quieren cambiarlo por advertencia? Tampoco sirve. ¿Quieren cambiarlo por premonición, admoniciones, sugerencias, consejos, amenazas? La que ustedes quieran, no sirve. Así de sencillo. Esto no es echando carreta. Esto no es diciéndole al niño esto o lo otro. Pues por supuesto que hay que hablar con los niños. Claro que la voz de los niños es valiosa. Claro que tenemos que hablar con ellos y mucho y dialogar. Pero en los terrenos de construcción de la autorregulación de la conducta, de lo que se trata es de construir experiencias, no palabras. De eso es de lo que se trata. ¿Quieren ejemplos concretos? Aquí van. Hablemos de Luis Felipe, un niño hipotético. Luis Felipe tiene unos padres muy amorosos, pero muy firmes. Y desde el primer día que Luis Felipe se paró frente al televisor, le hicieron explícito, mi amor, cuando termina Peppa de Pig, se apaga el televisor. Ya está. No hay debate de por qué Peppa de Pig, por qué... No, nada. Termina Peppa de Pig y apagamos el televisor. El lunes, ¿le gustó a Luis Felipe? Claro que no. Y entonces fue a decir, se apaga. Y ¡pum! Apagaron el televisor. Martes, apagaron el televisor. Miércoles, jueves, viernes y sábado. Y se acabó. ¿Qué pasa con Luis Felipe? Que interioriza un engrama. ¿Cuál? Que termina Peppa de Pig y el televisor se apaga. Y ya está. No hay que hacer ningún tipo de advertencias, nada de nada. En otras palabras, ¿qué engrama construyó Luis Felipe? Luis Felipe construyó el engrama de que existen imperativos. De que lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Y lo que no se puede hacer, pues no se puede hacer. Y ahora hablemos de Luis Carlos. Misma película, exactamente igual, pero padres opuestos. Y entonces termina Peppa de Pig, mi amor, y entonces empieza la... No, papá, no, porque... No, pero un poquito más, 5 minutos. 5 se vuelven 10, 10 se vuelven 20, 20 se vuelven 30, luego viene la pataleta, el lloriqueo, la amenaza, que es que mañana, y dele que dele. Resultado, a las 10 de la noche se quedó dormido frente al televisor. Y no hubo cena, no se pudo pasear al perro, no hubo cómo contar nada, no hubo leche caliente, no hubo cuento, no hubo rezos si es que rezan, no hubo nada. Ahí se quedó. ¿Qué engrama construyó Luis Carlos? Pues Luis Carlos construyó el engrama de que él, Luis Carlos, es el emperador de la galaxia. Aquí el que da las órdenes soy yo, efectivamente. No porque se lo dijeran, además se lo dicen, por supuesto, tú eres el pequeño emperador, mi amor, sí, claro. Pero ese no es el cuento. El cuento es que el mensaje cotidiano que recibe es que él es el emperador de la galaxia. Entonces, ¿qué esperan ustedes de un emperador? Pues que ejerce, obviamente. Y entonces queda afectado por una enfermedad grave. Esa enfermedad la publicaron en Harvard, en Boston,
hace 2 meses y la publicaron en el Journal de Pediatría, pero como era tan larga, la publicaron solo en las siglas, que son estas que están acá arriba. Pero ya la habían publicado antes, y la habían publicado en Guatavita, hace muchos años, en el Journal de Guatavita en español, que son estas de acá. Y si ustedes despliegan todo lo que quieren decir en inglés y en español, esa enfermedad se llama así, de esta manera. Y entonces el niño queda afectado por esta terrible enfermedad, cuyas consecuencias ya las van a ver ustedes en un minuto. Entonces, ¿a qué terminamos? Que en la construcción de autorregulación infantil, de lo que se trata es de hechos, no de palabras. Utilicen el sinónimo que ustedes quieran, porque es que uno dice esto y todo el mundo dice, uy, qué feo, cómo suena de feo, eso es políticamente incorrecto, eso no se dice. Listo, cámbienla por el que ustedes quieran. Es que soy su mamá, es que la que quieran. En última instancia, es porque yo lo dije. Pero ¿saben algo? Así funciona el mundo. Para todo el mundo, para nosotros. Ustedes se montan en un avión y esta señorita les dice, apagan los celulares o los ponen en el modo avión, abren la ventana y ponen los asientos en vertical y se amarran los cinturones, punto. ¿Qué pasa si el pasajero de la 1A dice, señorita, venga, me explica por qué tengo que abrir la ventana? Listo, apenas se lo expliquen, el de la 14C, señorita, y así uno por uno hasta el del 36F, el avión no sale. Punto. Cuando ahí dicen que usted hace eso, ¿sabe qué hacen ustedes? Lo hacen, punto. Cuando usted llega frente a un semáforo y está en rojo, ¿usted qué hace? Para. O nos sentamos todos en las esquinas a preguntarnos por qué verde, por qué no violeta, no, nada. Rojo, para. Se acabó. Ahora, que las reglas tienen que ser sensatas, pues por supuesto que tienen que ser sensatas, eso es otro cantar. Pero tengamos claro que la voz de los niños debe ser registrada, sí. Que es respetable, por supuesto. Que merecen que cuando tengan razón, pues claro que sí. Pero no caigamos en la insensatez de que el péndulo se va para el otro lado y llegue a los extremos que con frecuencia vemos. ¿Quieren ejemplos de eso de la vida real? Este ejemplo lo he echado miles de veces, pero sigue siendo mi mejor ejemplo. Y mi mejor ejemplo es mi nieta, hoy una anciana, ya de 18 años, pero en esa época tenía 11 meses y se fue gateando a meter el dedo en el enchufe. Entonces, ¿yo qué hago? Pues lo que les dije. Lo primero que hago es la dulzura. No, mi amor, no, por favor, yo te lo ruego, no. ¿Y qué hace la niña? Me ignora y sigue derecho para el enchufe. Y entonces, ¿yo qué hago? Yo salto, la agarro, la quito, no la tiro. Y con este bozarrón y esta cara espantosa le digo, no, eso no se hace. La niña me mira, tal vez lloriquea, no mete el dedo en el enchufe. Digamos que eso es este muro que está allá. Va uno. Un par de esos, la niña arranca para allá, yo no me muevo y yo no la toco. Pero desde acá le digo que no se hace. Me mira, de pronto lloriquea, no mete el dedo en el enchufe. Este rojo de acá, van 2. Un par de esos, la niña arranca para allá, yo no me muevo, yo no la toco y yo no abro la boca. Pero yo estoy aquí y no estoy como un mueble, estoy como una figura de autoridad. Ojo a esa palabra, por favor. Figura de autoridad. Y la niña lo sabía. Y daba 2 pasitos, esto pasó. Se volteaba a mirar. Y otros 2, y miraba. Y cuando llegó allá, se volteó. No, media vuelta, y se fue. De acá, van 3. Y finalmente, la niña, como cualquiera de nosotros, pasa por un enchufe y ni se le ocurre meter el dedo en el enchufe. ¿Alguno de ustedes lo hace? No, van 4. 1, 2, 3 y 4. Y si ustedes cayeron en cuenta, aquí se traza una línea radical, porque el que regula la conducta de la niña de aquí para allá es externo a la niña, soy yo. Y el que regula la conducta de la niña de aquí para acá es interno a la niña, es ella misma. Y ese es el viaje de la regulación externa de la conducta a la
regulación de la conducta. Y de eso es exactamente de lo que se trata. ¿Le pegué? No, no le pegué. ¿La maltraté? No, no la maltraté. Le hice interiorizar una serie de engramas. Revisémoslos desde lo teórico. Esto que les acabo de mostrar, traducido en términos neuropsicológicos, es la manera como se interioriza un aprendizaje puesto de manera muy simplista. ¿Sí? Y transcurre por un primero que es este de acá, que se llama externo material. ¿Por qué? Porque el regulador es externo, soy yo, y el vehículo es material, así, paf. Este se llama externo mediatizado. No, porque el regulador sigue siendo externo, yo, pero el vehículo ya no es material, es mediatizado por mi actitud, no, y ya está. Este se llama interno mediatizado, porque el regulador ya no es externo, es la niña misma. Usted va de afán en su carro y el semáforo pasa amarillo. Y usted, que sigo, que no sigo, que está hoy de afán, y ahí está el policía. Era la gotica de mediatización que usted necesitaba para parar. Interno mediatizado. Y este se llama lenguaje interno. Está dentro, es parte de mi ADN. 4 de la mañana, semáforo en rojo, no hay cámara, no hay policía, y usted está en Alemania porque en Colombia no siempre se cumple. ¿Y usted qué hace? Pues para, punto. Externo material, externo mediatizado, interno mediatizado, lenguaje interno. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es simple. El truco es saber en dónde está el niño en cada momento y obrar en consecuencia. Porque si la niña está aquí en lenguaje interno, ¿yo para qué me pongo con cara de sargento? No, claro que no. Al contrario. Pero si la niña está acá y me pongo yo a hacerle filosofía, pues ustedes ya saben lo que pasa porque ya les ha pasado, por supuesto, evidentemente. ¿Sí? Entonces, el único punto en discusión, si ustedes quieren, es este del externo material. Porque a más de una persona no quisiera llegar allá y en otras ocasiones es que no se puede. Pero además, es que ustedes son todos padres de niños pequeños, por eso están acá. Pero si tienen otro hijo de 18 años y usted pretende hacerle a su hijo de 18 años así, pues él la coge a usted y le hace así, ¿sí? Entonces, no se puede. Entonces, ¿por qué reemplazamos el externo material cuando no se puede utilizar el externo material? Lo reemplazamos por las consecuencias. Hagan ustedes una tontería en un avión y van a ver lo que les pasa, ¿sí? Entonces, el mono nos queda igualito, solamente que este de acá, cuando no se puede acá, lo manejamos con las consecuencias. Ejemplo concreto, regresemos a Luis Felipe. No, era Luis Carlos, regresemos a Luis Carlos. 5 años, 6 años de edad. Y digamos que en esa casa se ha establecido que cuando terminamos de cenar, todos llevamos el plato al fregadero. Esa es la consigna. Entonces terminamos de cenar y el plato al fregadero, ya está. Y terminamos de cenar, papá, mamá, hermano mayor y Luis Carlos agarran el plato y lo llevan al fregadero. ¿Qué me está diciendo Luis Carlos? Pues que está acá, lenguaje interno. ¿Y entonces yo qué tengo que hacer? Nada. O como máximo, oye, gracias, te lo agradezco de verdad. Eso es todo. Pero digamos que no. Digamos que terminamos de cenar, papá, mamá y hermano mayor agarran el plato para el fregadero y Luis Carlos arranca para el televisor. ¿Qué me está diciendo Luis Carlos? Que no está acá, como máximo está acá, ¿sí? Interno mediatizado. ¿Y entonces yo qué hago? El invento costeño. Ajá. Y aún los que están allá atrás se dan cuenta lo terrible que es la mirada asesina. Y Luis Carlos coge el plato y lo lleva al fregadero. ¿Qué me está diciendo Luis Carlos? Que en efecto estaba acá. Ahora digamos que no. A pesar de eso, Luis Carlos sigue para el televisor. ¿Qué me está diciendo Luis Carlos? Pues que no está acá. Como máximo está acá. Externo, mediatizado. Y eso es lo que yo hago. ¿Usted para dónde va? Cuando uno termina de cenar, señor, ¿qué es lo que hace con el plato? Hágame el favor y no gaguee. Y Luis Carlos coge el plato y lo lleva al fregadero. ¿Qué me está diciendo Luis Carlos?
Pues que estaba acá, efectivamente. Y ahora digamos que no. A pesar de esto, este hombre sigue para el televisor. ¿Qué me está diciendo Luis Carlos? Que está allá, externo material. ¿Y yo qué hago? Me levanto, agarro a Luis Carlos con una mano, con la otra lo obligo a coger el plato y al fregadero nos vamos, ran. En total silencio, sin debates, sin filosofías, sin explicaciones. Mi amor, es que yo necesito que tú entiendas e interiorices la importancia que en la vida social... No, eso no funciona. Él sí, él se va alegando, por supuesto, llama al bienestar familiar y todo lo demás. Pero usted, silencio, arrastras hasta... Y luego usted se devuelve y lo obliga a llevar los platos de todo el mundo. Si yo hago eso el lunes y yo hago eso el martes, los valientes llegan al miércoles, los héroes al jueves y al viernes no llega nadie. Y dentro de 2 semanas, cuando terminamos de cenar, Luis Carlos coge el plato y lo lleva al fregadero. ¿Qué engramas construyó Luis Carlos? Adquirido en el curso de experiencias sucesivas. Construyó un primer engrama, que es que al terminar de cenar, los platos se llevan al fregadero. Pero construyó un segundo engrama, en un nivel trascendente, que es ¿cuál? Aquí hay una figura de autoridad. Figura de autoridad. Construyó un tercer engrama, en un nivel aún más trascendente. ¿Cuál? Que lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Y lo que no se puede hacer, pues no se puede hacer. Pero ¿saben qué? Construyó un cuarto engrama. Porque los niños no solamente tienen que llevar el plato al fregadero, también tienen que apagar el televisor cuando toca, levantarse por la mañana cuando toca, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando los niños hacen todo esto, un día, de manera inconsciente, por supuesto, hacen lo que llamamos metacognición. O sea, un proceso de síntesis en donde caen en cuenta, clic, que hay una cosa que es común a todos estos. ¿Qué es lo que es común? Que él, Luis Carlos, es sujeto de deberes. Y esa es la ética. La ética es el imaginario de identidad que me impone de manera irrevocable que yo soy sujeto de deberes. Y ahí ustedes chulearon. Porque ese hijo suyo, mañana, esa hija suya, mañana, será una persona ética. Y eso significa todo. Para la sociedad en la que tiene que vivir, para las personas que lo acompañen en el camino de la vida, pero particularmente para él o para ella. Por eso es que es un acto de amor hacia los hijos. En ningún momento les he hecho un llamado a la violencia o al maltrato infantil, pero sí un llamado a la sensatez. No dejemos que el péndulo se vaya para el otro lado a hacer todas estas tonterías. ¿Por qué? Porque sus hijos van a vivir en este mundo, así es el mundo contemporáneo, y usted no le puede poner un policía a cada uno de esos personajes. La única manera como una sociedad funciona es cuando cada uno de nosotros entiende que lo que hay que hacer, hay que hacerlo, y que lo que no se puede hacer, pues no se puede hacer, así de sencillo. Pero no es solamente por razones colectivas, es también por razones personales, porque es que con mucha frecuencia cuando alguno se escapa del lote, pues el que paga el pato, ya saben ustedes quién es el que paga el pato, ¿sí? Cuando alguno se escapa del lote y se vuelve un emperador a perpetuidad, pues ya sabemos. Pero les decía que no es solamente por razones de la comunidad, no, es por ellos mismos, porque sus hijos viven hoy y vivirán mañana en la calle contemporánea. Y la calle contemporánea se llama Internet. Y en esa calle van a estar solos, a pesar de lo que ustedes hagan. Que existen ayudas parentales, claro, por el amor de Dios, conózcanlas y úsenlas, son muy importantes. Pero a despecho de ellas, la realidad es y será que sus hijos están y estarán solos en esa calle. Y el único que los va a defender son ellos mismos, cuando hayan construido los imperativos. Cuando en esa pantalla aparecen galones de sangre, porquerías,
un salvaje invitándote a hacerte daño a ti mismo o a hacerle daño a los demás. Tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y lo hace. Él es el que se va a defender. Y eso depende de ustedes. De que ustedes le ayuden a construir eso. Dicho eso, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? El problema que tenemos, como les digo, arrancó hace 100 años cuando el péndulo empezó a echar para acá. Y ahora se fue para el otro lado, al extremo radical. Y entonces ha generado en la sociedad toda lo que yo llamo una patología del freno inhibitorio de todos el mundo. ¿Quién? Todos. La legislación, el populismo, los medios, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Que hace que los adultos se amarren las manos, nos amarremos las manos y dejemos que el emperador de la galaxia siga su camino. Dicho sea de paso, caigan en cuenta que cuando yo hablo del emperador de la galaxia, no lo estoy insultando, que quede claro. No estoy siendo peyorativo, no estoy hablando mal de él. No, al contrario. Lo que estoy diciendo es que ese niño lo que ha hecho es cumplir a cabalidad el deber número 1 de la infancia, que es ¿cuál? Aprender. Ustedes no pueden acusar al señor de Polonia de hablar polaco y no me pueden acusar a mí de hablar español. ¿Por qué? Porque los dos hemos hecho lo único que podíamos, agarrarnos lo que nos dio la vida y construir nuestros engramas con eso. Pues Luis Carlos igual. Luis Carlos agarró lo que le dio la vida, que fueron unos padres tolerantes, excesivamente, que le hicieron todo lo que quería y que querían que se construyera. Pues un emperador, obviamente. Entonces Luis Carlos lo único que ha hecho es cumplir a cabalidad el deber número 1 de la infancia. Pero volvamos a donde estábamos. La patología del freno inhibitorio de la sociedad nos lleva a amarrarnos las manos y dejar que ese emperador de la galaxia haga su curso. ¿Quieren ejemplos? Esto es de la prensa del año 2022. Una excursión escolar, con sus maestros por supuesto, y los muchachitos hacen todos los desafueros que ustedes quieran en un tren. Y finalmente el conductor los baja en la siguiente estación, con los maestros por supuesto, y llamando a los padres para que vengan por ellos. Y en las redes sociales todos están indignados y van a denunciar a la compañía ferroviaria. ¿Cuál es el peor escenario de lo que se construye así? Muchachitos desregulados, que algún día se juntan y dependiendo del estrato socioeconómico del que estemos hablando, tenemos toda suerte de panoramas dantescos. Ustedes dirán que eso es como inventado. No, eso no es inventado, eso no es Photoshop. Pero si lo quieren de la vida real, este es del tiempo, esa noticia salió en el tiempo hará año y medio, de un muchachito en Cali, que el profesor le dice que deje de estar haciendo las groserías que están y miren ustedes lo que pasa. Mira, le está gritando, ¿vos qué opinás? ¿Saben qué pasó? Votaron al profesor, ¿sí? En otros estratos socioeconómicos más similares a los de ustedes, lo mismo pasa. Cuando ese niño se convierte en emperador de la galaxia, que no reconoce figuras de autoridad, ¿cuál es el camino? Pues el camino empieza de maneras sutiles, por supuesto, ¿sí? Esos caminos sutiles, pues, pueden agravarse, claro, por supuesto. Y ese agravamiento puede ser aún más grave. Ustedes tienen hijos pequeños, y como suele pasar, uno dice, no, eso es de otros, eso no me va a pasar a mí. Sus hijos van a crecer, sus problemas van a crecer. Y si ustedes no se ponen las pilas, ustedes no saben a dónde puede llegar eso. ¿Cuál es el peor escenario? Ya ocurrió. En algún sitio estos muchachos se fueron juntando unos con otros y armaron esto. Se llaman todavía las maras. La peor, la mara salvatrucha. ¿Y saben en qué paró? Ustedes lo saben. Ahí, como lo vimos en la prensa. Y el cuento no es ponerle nombre propio, Bukele. Ese no es el asunto. No. El asunto es que lo acaban de reelegir con el 85% de los votos. De 60 diputados del Congreso, 58. ¿Por qué lo señalo? Porque aquí no estamos hablando de un señor. Estamos hablando de una sociedad que un día dice, se acabó. Y ahora sí lo vamos a maltratar. En serio. Y tenemos eso. Ustedes dirán que eso es del Salvador. Esto no es del Salvador. Este es el tiempo del domingo pasado. Y aquí dice,
¿Se debe o no privar de la libertad a los menores de edad que cometen delitos? Aquí está. Y en este momento hace tránsito ya una posible modificación para volverlos sujetos penales de cárcel, bajándola de los 14, que ya es terrible, a los 12 años. 12. Eso no puede ser. Y como dice una investigadora acá, esto debería ser más relevante a la hora de determinar las sanciones, pero también debería llevarnos a reflexionar, ojo a esto, ¿qué tan capaces somos de proteger a los menores vulnerables? Pues la mejor protección, tal vez la única, es ayudarlos a construirse como sujetos autorregulados. Esa es la única protección real. Entonces, cuando le ayudamos al niño a hacer eso, no es por el bien de la profesora, ni del colegio, ni de los otros, no. Estamos hablando del pellejo de Luis Carlos. Y ahí es donde tenemos que ponernos todas las pilas. Que se puede, pero puede ser difícil. Esta es la rectora del Colegio Marymount de Barranquilla. Esta señora un día descubrió que los graduandos de su colegio les fue muy bien en las pruebas de estado porque se las robaron. Y entonces los llamó a todos y les quitó el diploma. Y 1 año y medio más tarde, este es el homenaje que le hacen a ella. Esto es para decir que eso requiere que estemos todos juntos, padres y maestros. Porque si la rectora hace eso y ustedes le saltan a la yugular, porque ¿cómo se le ocurre, cómo le hace eso al niño? Mire, ustedes ya saben qué es lo que se construye. Pero aquí se dio la fortuna de que todos rodearon al colegio y dijeron, sí señor, eso no se puede hacer. ¿Cuál es la tragedia que vivimos en el preescolar? Que como eso está tan lejos, nos imaginamos que eso no les va a pasar. Miren, ay, qué dulzura. No, es que miren esa belleza. No, es como, ¿sí? Entonces nos parece que eso no va a pasar. Miren, el futuro no llega. El futuro se construye. Ustedes están hoy construyendo el futuro de sus hijos. Y ustedes deciden cuál es ese camino para allá o para acá. Esa es su decisión. ¿Y qué es lo que uno suele ver en el preescolar? Aquí es donde el preescolar siempre termina odiándome. Yo no sé por qué me vuelven a invitar si yo siempre he dicho lo mismo. Ya van a ver por qué, espérense. Es que esta es una anécdota. No, mejor dicho, primero les muestro la diapositiva. ¿Qué es lo que suele hacer el preescolar? Les manda a ustedes notas. Papitos, por favor hablar con Juan Camilo porque hoy le faltó el respeto al profesor Manuel, le pegó al profesor fulano. ¿Sí? ¿Cuál es la anécdota? Somos muy amigos de la que yo creo es la mayor autoridad en infancia de América Latina, una chilena maravillosa que se llama Neva Milicic. Y cuando vamos a Chile nos quedamos en su casa. Y alguna vez nos contó la siguiente anécdota. Estábamos desayunando y nos dice, oigan, ayer en la tarde vi a fulano en consulta y me dijo, Nevita, me quité el problema encima. Estaba hasta aquí. Porque todos los días la profesora me mandaba una nota. Hoy Marianita peleó con sus amigas. Hoy Marianita no entró a clase. Hoy Marianita y ya estaba hasta aquí. Pero me quité el problema porque yo le mandé una nota a la profesora. Entonces el lunes escribí un papelito. Profesora, hoy Marianita no se comió el huevo frito. Va para allá. El martes, profesora, hoy Marianita no se cepilló los dientes. Va para allá. El miércoles, profesora, hoy Marianita dejó tirados los calzones. Va para allá. El jueves la profesora me llama, me dice, señora, yo no estoy en su casa a las 6 de la mañana. ¿Qué quiere usted que yo haga con sus papelitos, profesora? Lo mismo que usted quiere que yo haga con sus papelitos. Ya está, ¿sí? Pueden aplaudir y nunca me van a volver a invitar acá. Ya está, listo. ¿Por qué va la anécdota? La anécdota va a que el colegio ya no tiene más recursos. Porque si el colegio hace lo que tiene que hacer, ustedes le saltan a la yugular al colegio. Si a ustedes se les ocurre agarrar al muchachito y obligarlo a llevar el plato al fregadero, no, mejor dicho, es que el profesor me gritó, que es lo que dicen todos, por supuesto, ¿sí? Y ustedes van y ya está. Ejemplos. Otro caso de la vida real. Hoy fulano mordió a Mateo porque estaban jugando fútbol y cometió una falta a pesar de que estaba castigado sin fútbol. ¿Cómo así que estaba castigado sin fútbol y está jugando fútbol? Entonces, ¿dónde estaba? Pues simple.
La profesora sabe perfectamente qué es lo que le pasa donde haga lo que le tiene que pasar. Porque si hace eso, ella sabe que al día siguiente ustedes, el papá o la mamá, está en la rectoría y el profesor obviamente está en problemas, obviamente. Pero peor aún, no está en la rectoría, está en el juzgado. Y ahí sí que están ustedes en líos. ¿Sí? El pobre profe está crucificado. Y peor aún, está en la prensa. Y ahí sí, ya se imaginarán. ¿Habrá algo peor que la rectoría, el juzgado o la prensa? Sí, hay algo peor. Créanmelo, hay algo bastante peor. ¿Sí? El sitio donde crucifican maestros todos los días. Cuando eso pasa, si usted fuera maestra, ¿usted qué haría? Pues usted se amarra las manos y deja que el emperador de la galaxia siga. Entendamos, eso no se puede hacer por el bien de sus hijos. Llevo muchos años en este oficio y he aprendido a conocer los maestros al derecho y al revés, que tienen defectos, claro, que se equivocan, pues claro que se equivocan. Ustedes nunca se han equivocado, dicho sea de paso, pero la solución no es entrar en esa confrontación, que además el niño es el primero que la vive. El niño sabe perfectamente cuando usted fue a hablar pestes de la profesora y de pronto echaron a la profesora por cuenta. ¿Qué quieren ustedes que haga ese niño cuando él es el que vive esas cosas? Entonces, este es un llamado a la sensatez, a que entendamos que por el bien de nuestros niños debemos hacer un frente común para ayudarlos a construir autorregulación de la conducta. Ya para ir cerrando, ¿cuáles son las consecuencias de ese niño desregulado? Son muchas. La primera, el gato bandido del que ya hablamos ahorita, dejémoslo quieto y ya está, pero hay una consecuencia peor, que es ¿cuál? Que es que no construyen lo que llamamos funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas es el paso a paso para hacer cualquier cosa. Y eso se construye, eso es un engrama, como cualquier otro, adquirido en el curso de experiencias sucesivas. Y si ustedes le hacen absolutamente todo a ese niño o a esa niña, y si ustedes le toleran absolutamente todo a ese niño o esa niña, mejor dicho, la caricatura lo dice mejor que yo, y según el médico lo tengo un poco sobreprotegido, ahí está. ¿Sí? Cuando ustedes hacen eso, no le permiten construir funciones ejecutivas. Hace unos años el Tiempo publicó esto. Esta señora adoptó esta paloma, le da comida en el pico, le da agua en el pico, la acuesta con ella, desde que nació la paloma. Y si ustedes me siguen en la lectura, la paloma nunca aprendió a volar. Ustedes no se imaginan la tragedia que es recibir un niño en consulta que nunca aprendió a volar porque le hicimos absolutamente todo. Y peor aún, hablando de desregulación de la conducta, ustedes no saben lo que es recibir un niño en la primera consulta de la mañana, de 5 años, pequeño emperador de la galaxia. Se va él y llega otro, de 9 años, que es casi el mismo caso, pero proyectado 3 años más adelante. Se va él y llega otro, de 12. Se va él, llega otro, de 14. Se va y llega otro, de 16. Y usted ve la película cómo se proyecta desde ese chiquitico hasta el otro. Y para rematar, el último que le toca vuelve a ser de 5 años. Y usted mira a sus papás a la cara y usted dice, pero yo ¿cómo haría para que estos señores me pudieran acompañar en consulta y vieran esta película desde el primero que vi hasta el último? ¿Cómo se hace para eso? Ese es mi llamado a ustedes, por el bien de sus hijos. Y finalmente, claro, llegó el COVID. Y el COVID nos puso todo patas arriba. Porque entonces el COVID nos obligó a cambiar el libreto. Porque muchos niños sufrieron lo indecible con el COVID. Este es nuestro último libro que lo presento para chicanear como todo el que escribe libros, pero más que eso para decirles que le seguimos la pista a los niños con COVID y sabemos cuánto sufrieron. Esta fue la primera de nuestras publicaciones en esa época documentando el compromiso de salud mental de los niños. Y eso terminó en esta nota del New York Times de enero 4 del 2022, informando que 3 grupos médicos, incluyendo la Academia Americana de Pediatría, declararon el estado de urgencia en la salud mental de los niños. Así las cosas, tengamos claro que para algunos niños saliendo de pandemia, el cuento no es cómo lo corrijo,
El cuento es cómo le ayudo. Porque un niño que sufre, un niño que tiene dolor, ese niño se desregula. Entonces a ustedes les toca el doble trabajo de preguntarse si lo que pasa es que tenemos un pequeño emperador de la galaxia para agarrarlo de la mano y obligarlo a llevar el plato al fregadero, o si lo que tenemos en ese momento es un niño con un sufrimiento importante que lo que necesita es un abrazo muy fuerte, muy cariñoso, muy desde el fondo del alma que les lleve el mensaje de que es acogido, de que lo quieren, de que hay un lugar seguro en la tierra. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? A la necesidad de que ustedes, los padres, interioricen que caminar ese camino entre el amor y los límites no es difícil, no es una tarea de romanos, solo requiere una fórmula muy simple. Número uno, amor. La única palabra que vale ahí, la única es la palabra amor, solo eso lo justifica. Si usted está de mal genio, si usted se salió de las casillas, si usted tuvo un problema en su trabajo, si pelearon con papá y mamá, eso no justifica que usted ponga la cara de sargento y peor aún que haga cosas peores. No, solamente desde el amor se justifica. Esa es la primera. La segunda, la sensatez. ¿Qué sí le puedo pedir a la niña y qué no le puedo pedir? ¿Qué es sensato? ¿Dónde me puedo plantar? Surtidos, el 1 y el 2. El tercero se llama firmeza. Firmeza irrevocable. Peppa de Pig se acabó, se apaga el televisor. Hay que levantarse por la mañana, hay que levantarse por la mañana. Hay que llevar el plato al fregadero, hay que llevar el plato al fregadero. Así de sencillo. Eso es todo lo que hay que hacer. Y de ahí salimos a la construcción de la ética. La construcción de un sujeto ético, hoy y mañana, que entienda que sí, él o ella son sujetos de deberes. Y eso incluye también a los abuelos, porque con frecuencia los abuelos a veces desbaratan las cosas buenas que con mucho esfuerzo hacen los padres. Total, para allá van sus hijos. Ese es el mundo que les espera, ese es el mundo que ellos construirán, que disfrutarán o padecerán, y en muy buena medida lo harán de acuerdo con lo que ustedes hagan hoy. Esa es y será su mejor, o tal vez de pronto su peor herencia. Ayudarlos a entender que el amor es por supuesto el único elemento factible en los patrones de crianza. Pero por ese amor, lo que hay que hacer, pues hay que hacerlo. ¿Sí? Es un acto de amor y es una obligación ineludible para todos nosotros. Les agradezco por su atención. Fueron ustedes muy amables. Gracias. Tenemos algunas preguntas. Vamos a ver así al Team Marín. Aquí preguntan por cómo se hace esto en un escenario de padres separados. Y sí, esa es una situación compleja. Primero se los cuento de cómo se hace ya bajándolo a la logística en un contexto convencional, o sea, padres, un hogar convencional, papá y mamá bien avenidos y después lo pasamos al otro. Lo que yo les sugiero a los padres es que hagamos dos listas. Por hecho, primero evitemos que llegue a emperador de la galaxia, porque la pregunta termina con el emperador de la galaxia. Entonces evitemos que llegue allá, lo cual es muy fácil. Es simplemente terminó Peppa de Pig, se apaga el televisor y ya está, eso ya lo hicimos. Pero si ya llegó a ser emperador de la galaxia, entonces ¿qué hacemos? Hacemos dos listas. Y la lista número 1 se llama en esta casa es obligatorio. Y la lista número 2 es en esta casa es prohibido. Y los priorizamos. Entonces, se apaga el televisor cuando termina Peppa de Pig, llevamos los platos al fregadero, etcétera, etcétera. Listo, hacemos la lista. Una vez hecha la lista, se prioriza. Pero no se prioriza por lo más importante. No, ese no es el criterio de prioridad. Se prioriza por lo más factible, por lo que ustedes estén seguros de poder hacer cumplir. Por ejemplo, apagar el televisor. Eso le queda a usted fácil. ¿Sí? A menos que usted se rinda, por supuesto, y yo no se imaginan cuántos papás he visto rendidos, tipos de 1,95 y 98 kilos de pesa con un enano que no se apaga el televisor y ya, ganaron. No. Pero si usted recoge el valor para decir se apagó, eso es factible para usted. Entonces, una vez hecha la lista, se prioriza.
y ya está. Y luego empezamos con las primeras 2 o 3 de la lista de acá y nos olvidamos de las otras. ¿Hasta cuándo? Hasta conseguir lo que les mostré. Número 1, el televisor se apaga. Número 2, se construye un engrama. ¿Cuál? Aquí hay una figura de autoridad. Número 3, lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Lo que no se puede hacer, no se puede hacer y ya está. Y número 4, la construcción del sujeto ético. Esa es más o menos la secuencia en un hogar convencional. Listo. Trasladémoslo a una situación tal como refiere la pregunta de padres separados. La primera, conozco muchos padres separados que están separados, pero que entienden que su hijo es su prioridad absoluta y que en eso tienen un frente común. Y he tenido muchas parejas en donde llega papá y mamá desde sitios distintos, viviendo en casas separadas, pero están perfectamente alineados en esto. Entonces, esa lista hipotética la pueden construir entre los dos. Y entonces, tanto si está en casa del papá como si está en casa de la mamá, termina Peppa de Pig y se apaga el televisor y nos ponemos de acuerdo. Digamos que ese es el escenario ideal de esos padres separados. Ahora, tomemos el otro, en donde es de abogado en abogado, se han tirado todos los platos en la cabeza. Lo peor, el otro extremo por completo. Listo. ¿Qué hacemos ahí? Fácil. Le digo a los papás, se encierra cada uno en su casa. Y cada uno de ustedes hace su propia lista, igualita, tal cual. ¿Sí? Y después miran qué cosas son comunes en las dos listas. Y eso es lo que se hace. Sin necesidad de que nos hablemos, nos rompamos la cabeza, sin nada de nada. Ambos se ponen de acuerdo, sin darse cuenta, en que el televisor se apaga cuando termina Peppa de Pig. Listo, entonces ese sí. Los otros no, se quedan así. Eso es lo máximo que podemos conseguir. Esto es para decir que aún en el contexto de padres separados es posible. ¿Por qué? Porque pueden estar todos los separados que sea. La situación puede ser todo lo áspera que ustedes quieran, pero hay un hecho que sigue siendo cierto. ¿Cuál? Que ese señor adora a este muchachito y que esa señora adora a ese muchachito. Eso sigue siendo cierto. Entonces, dado eso, cada uno por separado puede hacer su lista y luego miramos qué cosas hay comunes en ambas listas y eso es lo que hacemos. Entonces, esto vale igual en un escenario o en otro. Esto habría que explicarlo muy en extenso, pero obviamente el tiempo no nos da. Hay otra pregunta que pregunta por niños en el escenario COVID, ¿sí? Y en este caso concreto tienen dificultad para el lenguaje, claro. Volvamos al engrama, adquirido en el curso de experiencias sucesivas, ¿listo? Hablando desde ahí, les voy a poner dos películas. La película número 1, un niño nace aquí en Colombia, esto es antes de pandemia, nace aquí en Colombia y lo que escucha, lo que vive, las experiencias que tiene son en español. Entonces, ¿qué construye ese niño en el día a día? Y español, eso es lo que habla. Pero no solamente el lenguaje, son los usos, son las maneras de enfrentar las cosas, las rutinas, etcétera, etcétera. Ejemplo 1. Ejemplo 2, igual, pero en Japón. Entonces, ¿qué se construye? Pues igual, un japonesito. Ahora, agarren un japonés y adóptenlo hoy, con 6, 7 años. Y ustedes se quedan sorprendidos. No le entienden. ¿Y por qué no le entienden? Pues porque lo que le sale de la boca, yo no lo puedo entender. Pero además, lo que yo hablo, él no lo puedo entender. Pero además, las rutinas mías no son las rutinas de él. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque adquirido en el curso de experiencias sucesivas. ¿Listo? Ahora traslademos eso a COVID. Entonces, antes de COVID, ¿cómo es el mundo antes de COVID? ¿Sí? El mundo antes de COVID, para empezar, no tiene tapabocas. Entonces, la cara del otro me dice cosas. ¿Sí ven? Si los que estaban allá arriba sí ven la cara, el poder de la mirada asesina, mírenlo acá, otra vez, veanlo. ¿Sí? Que es bien distinto de esto. ¡Ay, la sorpresa! Todo esto lo transmite la cara. Eso desapareció con el tapabocas. Ustedes no saben cuánto material hay explorando los estragos que hizo el tapabocas en estos contextos.
¿Cómo hace el niño para identificar que los fonemas se construyen cuando la boca modula de determinada manera si eso está tapado? Y de ahí para arriba, todas las experiencias distintas, las rutinas, etcétera, etcétera. Entonces, adquirido en el curso de experiencias sucesivas, el niño no COVID vivió unas experiencias y armó un mundo. Adquirido en el curso de experiencias sucesivas, el niño COVID armó otras. Por eso son tan distintos. Y hay cualquier cantidad de consecuencias. Otra pregunta más dice, sí, claro. Esto permite recordar que los niños de bobos no tienen ni un pelo, son muy brillantes, claro. ¿Qué sucede cuando el niño o la niña cuando hace algo indebido dice que la culpa la tuvo un fantasma, un duende, una mascota? Claro, por supuesto. Eso lo hacemos todos, dicho sea de paso, no los niños, ¿sí? Nosotros siempre buscamos un culpable, para lo que sea, ¿sí? Si hay un terremoto, alguien tuvo la culpa. Eso lo hacemos todos. Lo más frecuente es que los niños le echen la culpa al otro. ¿Sí? Entonces hay una pelea entre dos, ¿y quién tuvo la culpa? Pues el otro, obviamente, y entonces se explica en detalle cuál. Y si usted ya no tiene el otro, pues ¿a qué le echa mano? Pues al fantasma, al duende, ¿sí? Porque yo cómo quedo así. Esto es para decir que cuando eso pasa, los papás se embarcan en unas fantasías monumentales de que de pronto el niño está loco o va parapsicótico o es autista o se va a suicidar, eso es muy frecuente, se va a botar por la ventana y arman unas películas monumentales y ¿saben qué? Que entonces el niño termina afectado de esa enfermedad que publicaron en Harvard, ¿se acuerda? Ese de Every Monkey Knows in Which Tree He's Climbing. Porque obviamente el niño aprende que la forma de salirse, mamá, tú no me lo vas a creer, pero la verdad sí fue el duende, en serio, sí, en serio, te lo juro, ¿sí? Y la mamá, ¿será que sí, el duende? Y ahí terminó todo. Esto no es para decir que no hay algún niño excepcional cuya fantasía lo lleva por allá, sí lo hay. Todos conocemos el cuento del amigo imaginario, todos sabemos de esto, todos sabemos de los objetos transicionales, claro, todos sabemos de esto. Entonces, que existen esas cosas, existen. Pero 99 sobre 100, no, 999, no, 9.999 sobre 10.000, el muchachito lo está manejando usted así, ¿sí? Así de sencillo. Y última pregunta que podemos sacar de acá. Muy importante. La voy a leer textual, porque es muy importante. Cuando usted se refiere a lo que se hace o que hay que hacer y no hacer lo que no se puede hacer y punto, ¿no cree que a futuro, en una adultez, ese niño que lo obligaron a seguir esa y muchas más órdenes, no va a tener la capacidad de dudar e interrogar el papel de las cosas en un trabajo, en una universidad, en su vida social adulta, etcétera? ¿No cree que va a ser una persona sin criterio propio y que va a hacer lo que los demás le dicen si se hace o no se hace? ¿No sería mejor validar las emociones y establecer límites con amor y respeto? Gracias, gracias por esta pregunta. Porque esta pregunta hace referencia a un tema que desborda lo que podemos manejar hoy. Esa conversación ya la he tenido en muchos otros escenarios. Y es la identidad misma, el valor, la pertinencia de constructos tales como figuras de autoridad. Por supuesto, cuando uno dice figura de autoridad, es perfectamente fácil saltar a la palabra autoritarismo, despotismo, tiranía, sojuzgamiento. Sí, es perfectamente fácil. Y la línea puede ser muy delgada. Y ejemplos hay todos los que ustedes quieran. Y cuando construimos un sujeto ético que entiende que él es sujeto de deberes, es perfectamente factible llevar a este tipo de consideraciones. Eso es verdad. Y ahí es donde ustedes los padres la tienen difícil, porque tienen que ser capaces de construir esos dos mundos. Una persona que respeta a los demás, que se respeta a sí mismo, que entiende que para vivir con otros tiene que construir imperativos, pero que no por ello se convierte en un borrego para que cada quien manipule a su antojo. Eso es complicado, yo se los reconozco. Les puedo decir que existen, les puedo decir que se construyen,
Les puedo decir que en la historia hay cualquier cantidad de ejemplos de personas que tienen esa capacidad, pero no les puedo negar que ese sí es un reto. ¿Dónde creería yo que se establece el fiel de la balanza? Cuando ustedes como padres son capaces de transmitirle a sus hijos con hechos, no con palabras, que una cosa no riñe con la otra. ¿Quieren un ejemplo? Acá va. Volvamos al televisor. ¿Cómo se respeta la voz de los niños sin renunciar a esta construcción de engramas? 5 años de edad, 6 años de edad, Luis Felipe. Sábado 10 de la mañana, no están viendo televisión, son sábado 10 de la mañana, están jugando, están haciendo cualquier cosa y Luis Felipe dice, Marianita en el colegio se queda dormido todos los días. Y entonces aprovechamos, le agarramos el papayazo y decimos, oye, ¿y por qué se queda dormida? ¿Será que es que no duerme lo suficiente? No, parece que no, es que, ¿será que ve televisión? Oye, pero para. Y de paso, ¿cuánto tiempo tienen que dormir los niños? ¿Tú lo sabes? No, yo no lo sé. Yo tampoco lo sé como adulto. Y entonces, ¿cómo lo averiguamos? ¿Saben qué les va a decir el niño? Pregúntenle a Google, por supuesto. Y entonces ustedes entran aquí y preguntan, ¿cuánto tiene que dormir el niño? Hay una tabla de la Academia Norteamericana de Pediatría de cuánto hay que dormir. Aquí está, esto es lo que hay que dormir. Perfecto. Entonces, si tú te vas a levantar a las 6 de la mañana, ¿a qué horas apagamos el televisor? No, pues a las 9 de la noche. Amor, si lo apagamos a las 9, ¿a qué horas comemos? ¿A qué horas sacamos el perro, la lectura? Negociamos, listo, a las 7:30. A las 7:30 se acaba Peppa de Pig, entonces, perfecto. Eso es un diálogo. Eso es registrar la voz de los niños. Eso es respetar la voz de los niños. Y eso es llevarle el mensaje, tú tienes tu criterio, yo te lo respeto, eso está perfecto. Eso es sábado, 10 de la mañana en frío. Lunes, 7:30 de la noche en caliente, se acabó Peppa de Pig, se acabó. Punto. ¿Por qué? Porque yo lo dije. Así de sencillo. ¿Suena feo? Sí, suena feo. Pero tenemos que ayudarle a los niños a construir imperativos. Acepto que esta pregunta tiene una enorme profundidad y acepto que no hay una respuesta tajante y depende de dónde esté ubicado usted teóricamente puede tener un camino u otro. Lo acepto, sin lugar a dudas. Pero una cosa con otra, lo que yo sí creo tener claro después de muchos años de estar en este oficio y después de tener que ver cuántos niños han caminado ese camino, es que los niños sí necesitan construir imperativos y que esos imperativos sí pasan por los engramas adquiridos en el curso de experiencias sucesivas. Pero es una pregunta muy valiosa que tiene que obligarnos a la reflexión. Muchas gracias por esa pregunta, muchas gracias por su presencia y les deseo un buen día.